Bueno, durante este módulo vamos a abarcar el tema de tiroides, el cual incluye pues algunas generalidades fisiológicas y posteriormente pues dos de las enfermedades principales que afectan a la tiroides, que es tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar justo de las generalidades y algunos aspectos fisiológicos. Bueno, la glándula tiroides son dos lóbulos que se encuentran situados entre el primero y el segundo anillo eh, traqueal. Regularmente son independientes, esto en el perro y en el gato, sin embargo en algunas otras especies domésticas como en cerdos o inclusive el humano es una sola glándula, la cual está unida por la parte ventral del cuello. Histopatológicamente, la tiroides está compuesta por el folículo tiroideo. El folículo es la unidad funcional y estructural de la tiroides y consta de una estructura la cual es pues más o menos esférica, está revestida por un epitelio, son células cúbicas regularmente que se les denomina también tirocitos. Eh, Al interior existe una proteína, un coloide, la cual está compuesta por o la cual recibe el nombre de tiroglobulina. Existe aproximadamente 1 millón de folículos tiroideos y el objetivo de de estos folículos es justamente almacenar el coloide, la tiroglobulina, que es donde se encuentran las hormonas tanto T3 y T4 y posteriormente por estímulos, particularmente de la TSH, liberar las hormonas tiroideas. Tendremos que hablar entonces del metabolismo del yodo, ya que el yodo es fundamental para la formación de las hormonas tiroideas. Pues se ha descrito que se requieren entre 100 y 500 microgramos de yodo, esto durante la dieta. Una vez que se consume el yodo, se convierte en yoduro y el yoduro es el que se puede absorber vía gastrointestinal. Una vez que se absorbe el yodo, podemos tener cierta porción libre, sin embargo, la mayoría del yodo va a ser captado por la tiroides. La tiroides es pues, justamente el órgano, la glándula que más necesita yodo para la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, la mayoría del yodo va a estar aquí almacenado en la tiroides. Posteriormente, una buena parte también del yodo va a estar acoplado en las hormonas tiroideas. Sabemos que las hormonas tiroideas tienen efecto en la mayoría de las células del cuerpo donde haya una enzima, una desyodinasa. Entonces ahí se utilizan las hormonas tiroideas, sin embargo parte del yodo se recicla y regresa al líquido extracelular, de tal forma que puede ser reciclado y puede nuevamente ser captado por la glándula tiroides. Cierta cantidad de yodo se puede eliminar por riñón e inclusive el riñón pues tiene la capacidad de regularlo. Ante una deficiencia de yodo, el riñón tiene la capacidad de eliminar menos cantidad de yodo y ante un exceso de yodo, pues podría eliminar el excedente. Una pequeña porción también de yodo se va a eliminar por heces. Ahora, con respecto a la formación, a la síntesis de las hormonas tiroideas, sucede de la siguiente forma. Primero es la captación del yodo. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el folículo tiroideo. Esta zona de aquí es la parte de la luz del folículo y la parte en donde se encuentra la tiroglobulina. Estos son los tirocitos, es el epitelio que reviste el folículo y estos son el endotelio, los vasos sanguíneos. Entonces el primer paso sería el transporte de yodo, la captación de yodo. El yodo regularmente se obtiene o la célula lo obtiene a través de un transporte activo. Una vez que el yodo se encuentra al interior de la célula, el siguiente paso es la oxidación del yodo y ya posteriormente puede, en su forma oxidada, puede irse a la luz del folículo tiroideo. Esto es por un lado. Por el otro lado, los aminoácidos, particularmente estamos hablando aquí de la tirosina, el aminoácido se va a absorber por parte de la célula. Ya una vez dentro,
el retículo endoplásmico rugoso es el que se va a encargar de sintetizar la tiroglobulina. Entonces se produce la síntesis, posteriormente una glucosilación de la proteína y se va a almacenar en el aparato de Golgi. Posteriormente se van a formar vesículas y por exocitosis se va a liberar la tiroglobulina en la luz del folículo tiroideo. Entonces, por un lado tenemos el yodo oxidado y por otro lado tenemos ya la síntesis de la tiroglobulina. Y ahora lo que tiene que suceder es justamente la iodinación de la tiroglobulina, o sea, la unión del yodo oxidado con la tiroglobulina. Esta parte es importante porque, bueno, ya a partir de la tiroglobulina y el yodo sucede lo que se denomina el acoplamiento. Y el acoplamiento es la formación de estas moléculas que se llaman monoyodotironina y diyodotironina. Y a partir de la monoyodotironina y la diyodotironina se van a formar las hormonas T3 y T4. De tal manera que la suma de una monoyodotironina más una diyodotironina hacen o forman la T3 y la suma de 2-diyodotironina T4. Bueno, estas hormonas se van a encontrar pues en la tiroglobulina, se van a encontrar en el coloide y aquí es donde el estímulo hormonal, particularmente de la TSH, va a influir en las células y estas células van a formar pseudópodos y con esos pseudópodos van a tomar, van a fagocitar o endocitar parte de la tiroglobulina al interior de la célula. Ya estando la tiroglobulina al interior de la célula, lo que va a suceder es que van a tener acción los lisosomas y fagolisosomas y el objetivo es eliminar la tiroglobulina, eliminar la proteína y dejar únicamente las hormonas libres. Las hormonas salen a circulación sanguínea y entonces sí, una buena porción se une a proteínas, una porción también está libre y ya pueden ejercer su influencia fisiológica. Bueno, algunos datos que pues es importante saber y que a veces también pueden tener implicación en el entendimiento de la fisiopatología de enfermedades o en la interpretación de resultados, en fin. El 100% de T4 se sintetiza en tiroides, pero no así la T3. La T3 de hecho se va también a sintetizar o producir o se va a transformar a nivel celular. Parte de esta T4 se va a convertir en T3 a nivel celular, porque todas las células o la mayoría de las células tienen esta enzima que les comentaba que es una desjodinasa, de tal manera que la T4 en las células, como dice aquí, la T3 se obtiene a partir de la desjodinación de T4 en tejidos, ¿de acuerdo? Pero específicamente el folículo tiroideo sintetiza principalmente T4 y una pequeña proporción de T3. Después la T3 se obtiene a partir de T4 y esto es importante por lo que dice acá abajo. La T3 es de 3 a 5 veces más potente que la T4, o sea, la T3 tiene una mayor actividad fisiológica que la T4. La concentración de T4 total es mayor que la de T3. Esto también en circulación, en plasma o en suero. La vida media de T4 es mayor que la de T3. En ese sentido, T4 es más estable. Les decía que una vez que se producen las hormonas tiroideas, se van a fijar, la mayor parte se va a fijar a proteínas. ¿Qué proteínas son? Una es la TGB, que es globulina fijadora de tiroxina, que es una proteína que se sintetiza en hígado, y la otra es la albúmina, en diferentes proporciones, 70 y 30% respectivamente. Entonces, en realidad son muy pocas las proporciones de las hormonas que circulan libres. La mayoría está unida a proteínas. 0.04% de T4 y 0.4 de T3 circulan libres. Este es otro aspecto fisiológico fundamental que nos interesa, que no nada más es teórico, sino que entender el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides nos ayuda también a entender la razón de los estudios específicos de las pruebas de laboratorio
específicas para diagnóstico de hipotiroidismo. Entonces, bueno, esto sí es algo que se tiene que considerar y que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, en principio, el eje inicia con el hipotálamo, el cual va a sintetizar esta hormona que se llama TRH, hormona liberadora de tirotropina o tiroliberina. En general se conocen por las abreviaturas, ¿no? Es la forma en como se comunica. Hormona liberadora de tirotropina. Posteriormente, la TRH va a tener influencia en la hipófisis y la hipófisis va a sintetizar TSH, que es hormona estimuladora de la tiroides o tirotropina. Y la TSH es la que va a tener ya el efecto fisiológico sobre los folículos tiroideos, sobre los tirocitos y parte de lo que les comentaba, ¿no? Incrementa su actividad, incrementa la endocitosis de tiroglobulina para que se incorpore al interior de la célula y se empiecen a formar, a liberar las hormonas tiroideas. Entonces, la TSH en general va a estimular a la tiroides para que se libere o se sintetice T3 y T4. Y después T3 y T4, les decía, una porción está unida a proteínas, una porción se encuentra libre, y justamente la porción libre es la que va a tener también ese efecto de retroalimentación negativa, el cual es más importante para la T3. Eh, la T3 y la T4, pero la T3 es más importante en ese sentido. Entonces, tiene una retroalimentación negativa tanto en hipófisis como en hipotálamo. De tal manera que cuando incrementa T3 y T4, inhibe a la hipófisis y disminuye la TSH. Cuando incrementa T3 y T4, inhibe al hipotálamo, disminuye la síntesis de TRH y por lo tanto también disminuye la síntesis de TSH. El objetivo desde luego es regular las concentraciones hormonales, porque obviamente el incremento excesivo de hormonas también es una situación patológica. Entonces, si incrementan las hormonas, pues de esa forma se regula el eje, inhibe a la glándula tiroides y disminuye las hormonas tiroideas. ¿Cuál es el efecto fisiológico que tienen las hormonas tiroideas? En realidad es amplio, es muy variable, que va desde cuestiones celulares hasta la afectación o la influencia en órganos y sistemas. Bueno, en general, si estamos hablando de situaciones celulares, las hormonas tiroideas pueden estimular a las mitocondrias y al estimular las mitocondrias, de hecho estimula su replicación, estimula también la síntesis de moléculas energéticas. Básicamente estamos hablando de ATP. Y desde luego también incrementa el metabolismo de la célula y la generación de calor. Estimula también la bomba sodio-potasio ATPasa y con esto pues la célula también puede tener un mayor tránsito de moléculas a nivel. No voy a repetir esta diapositiva para que los de edición lo tomen en cuenta. Bueno, ¿cuál es el efecto de las hormonas tiroideas? Eh, Fisiológicamente, las hormonas tiroideas pueden tener influencia en la mayoría de las células, tanto a nivel celular como a nivel de órganos y sistemas. A nivel celular se dice que las hormonas tiroideas estimulan la bomba sodio-potasio ATPasa, también estimulan la síntesis de proteínas, carbohidratos y grasa, o sea, en general tiene influencia sobre el metabolismo celular, van a inducir un mayor incremento en la cantidad de mitocondrias, una replicación de mitocondrias y desde luego con esto incrementan la energía, incrementan también la temperatura, hay una mayor síntesis de ATP, de ahí que incrementen el metabolismo celular. En el sistema reproductor las hormonas tiroideas tienen influencia y pueden de manera secundaria regular algunas otras hormonas como por ejemplo hormona de crecimiento o las hormonas relacionadas con la reproducción.
A nivel de hueso, en concentraciones fisiológicas, las hormonas tiroideas pueden estimular los osteoblastos, y en patológicas, es decir, cuando estamos hablando de excesos de hormonas, estimulan a los osteoclastos. En sistema nervioso central, las hormonas tiroideas son fundamentales particularmente durante el desarrollo, durante la embriogénesis. Eh, las hormonas ayudan a una adecuada diferenciación celular. En corazón tiene un efecto cronotrópico e inotrópico positivo, incrementa la frecuencia cardíaca e incrementa el gasto cardíaco también. En hígado estimula la lipólisis y a su vez también pues el metabolismo de proteínas, carbohidratos y en general de grasas. Estas son solo algunas de sus funciones que de hecho aquí podemos puntualizar. Ustedes pueden revisar. En general es parte de lo que comentábamos, tanto a nivel celular como a nivel ya de algunos órganos y sistemas. Bueno, pues esto ha sido el tema de generalidades de tiroides y pues nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.